Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos todos a País 2024, el programa de las elecciones, el programa de los partidos políticos. Y ya hay partidos políticos que tienen candidato presidencial. Tengo la satisfacción de que a mi lado, o a mi frente, está Carlos Peña del Partido Generación de Servidores. Carlos, buenos días. Gregory, qué placer. Siempre es un honor estar contigo acá, en este que es nuestro programa. Desde luego, desde luego. Y la segunda parte, que tú sabes cuál es, te corresponde a ti. Sí, Te así corresponde a ti. es. Carlos, mira, evidentemente debemos iniciar nuestra conversación. Ya le dedicaremos tiempo a Generación de Servidores luego de este tema, a la situación en que se encuentran dos miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana e inclusive el ex candidato presidencial de ese partido, que junto a 18, 17 personas más han sido detenidas por la Procuraduría General de la República mediante la intención, la intimación del Ministerio Público por investigaciones que se han iniciado de posibles actos de corrupción en la gestión de gobierno pasado. ¿Qué lectura Generación de Servidores y su candidato presidencial le dan a este importante hecho? Gregory, después de saludarte y saludar a esa vasta audiencia que cada día está pendiente de tu contenido, yo quisiera decirte y responderte como Jesús le respondió a aquel joven que cuando el maestro le llamó, le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre. Y el maestro le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Quisiera responderte de esa manera. Deja que el PLD, el PRM, la Fuerza del Pueblo, que son exactamente lo mismo, se sigan autoconsumiendo como se están autoconsumiendo. Sin embargo, aquí hay un tema de carácter nacional. Correcto. De interés nacional. Correcto. Y sé que por eso me formulas la pregunta al cual no podemos sustraernos. Es una lástima que el hambre y sed de justicia que tiene el pueblo dominicano, esa hambre y esa sed acumulada por décadas de que se le reivindique los daños que se le han hecho desde el erario por parte de gente que ha administrado la cosa pública, sea utilizada como represalia política y como instrumento para tratar de posicionar una reelección totalmente fracasada y nati muerta. Hoy, la reelección del presidente Luis Abinader está nati muerta. Hoy, Luis Abinader no tiene seguridad, no está convencido de que él sería el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Las cosas no han salido como él pensaba. El país se le ha ido de la mano, si es que lo tuvo en algún momento. Se le fueron de las manos los precios de la canasta básica familiar. Me reportaba alguien recientemente, alguien que hace una labor solidaria todos los meses, de llevar 50,000 pesos a un supermercado, y con esos 50,000 pesos él armaba 48 paquetes o bolsas de alimentos. Hoy, con los mismos 50,000 pesos, fue este fin de semana y tan solo pudo armar 27 paquetes o bolsas de alimentos, con los mismos productos que durante años él utilizaba. Entonces, todo eso el pueblo lo ve. Ahora, ante esa situación, ante el incremento de los precios del combustible, como el gas licuado de petróleo, que de 90 pesos por galón, hoy está a 150 pesos el galón. El incremento del pollo, que de 40 hoy está a 80 pesos. El incremento de la energía eléctrica, que está un 30% más cara hoy que antes de esta gente llegar al gobierno, sacándole cada mes de las costillas al dominicano, Gregory, 25 millones adicionales. Luis Abinader nos ha hecho, con el incremento de la tarifa eléctrica, 25 millones de dólares mensuales más pobres a todos los dominicanos. Él necesitaba hacer algo de impacto, mostrar algo que la población lo vea como un relanzamiento de sus aspiraciones presidenciales de cara al 2024. Pero se encuentra con una historia muy lamentable. Los ingenieros somos profesionales de resultados. Nosotros creemos en resultados. ¿Y qué nos dicen los resultados de la lucha que desde este Ministerio Público de Luis Abinader se ha estado llevando a cabo? Que todo ha sido un teatro. Que, como dice la Lupe, ha sido puro teatro lo que se ha hecho. Pero Carlos, con lo que empiezas a decir, estás indicando
tácitamente que el Ejecutivo tiene algún tipo de relación con el hecho que produjo la Procuraduría y el Ministerio Público. Figuras estas que, si bien institucionalmente están adscritas al Poder Ejecutivo, él se ha desligado de ella, inclusive indica que no hay comunicación entre el Ejecutivo y la Fiscalía, entre el Ejecutivo y la Procuraduría. Uno ha mirado y uno entendería entonces que esto es una acción de la Procuraduría General de la República, nada que ver con la parte del gobierno. Gregory, decía José Martí, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y por lo general las cosas que no se ven son más importantes que las cosas que sí se ven. Esto no ocurre desvinculado al Poder Ejecutivo. No, para nada. Esto es parte de un libreto. Es parte de un libreto que se ha ido ejecutando de manera paulatina, se ha ido midiendo los resultados de cada acción. Cuando una acción no resulta, como no han resultado, Jean Alain está en su casa Alexis Medina, está en su casa Fernando Rosa, están en su casa todos. No hay una sola sentencia, Gregory, que podamos decir contundente de la cosa irrevocablemente juzgada es que con juicios, todos estos casos. Los casos no han ido a juicio, no han sido considerados para juicio de fondo. Elementos para ir a juicio de fondo. Siempre ha habido una excusa. Vamos para 3 años. Y la campaña que se enarboló, el buque insignia del PRM en la campaña, era recuperar los bienes del Estado que se habían sustraído, que el PLD y la Fuerza del Pueblo en el gobierno ciertamente sustrajeron, y que los responsables estarían en la cárcel. Yo esperaría, para celebrar lo celebrable de este proceso, cuando veamos una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, cuando veamos que en este expediente se coloquen responsables, como el caso, y de manera responsable te lo voy a decir, de Mimilo Jiménez. ¿Cómo tú me hablas, Gregory, de este proceso sin que Mimilo Jiménez esté apresado? O sea, Mimilo Jiménez es el epicentro de todo este tema, y durante décadas se había dirigido una mafia paralela al Ministerio de Hacienda, de la cual tenemos nosotros constancia y seguimos revelando, y tenemos décadas también revelando, que administra solo por concepto, Gregory, de las bancas, de las máquinas tragamonedas, administra 30 millones de pesos en efectivo todos los días. Todos los días, Gregory. O sea, eso que están diciendo, que Don Guerrero recibía 22 millones de pesos semanalmente. No, eso no es verdad. Esa mafia administraba, dirigía y recibía 30 millones de pesos diarios, solo por concepto de las máquinas tragamonedas. Y se hizo en los 2 gobiernos anteriores, y en este gobierno se siguió realizando, porque esa estructura sigue operando, Gregory, sin problema. Estás mencionando temas específicos, con cantidades específicas, con hechos específicos, pero ¿de dónde tienes el insumo para hacer tal aseveración? Gregory, ese es un tema que lo hemos venido manejando durante décadas. Lo denunciamos cuando Leonel Fernández era presidente. Lo denunciamos cuando Danilo Medina era presidente. Y lo denunciamos en este gobierno de Luis Abinader, para el cual sectores entregaron 100 millones de pesos al gobierno para que le nombraran a un viceministro en Hacienda que iba a garantizar que este tipo de cosas siguieran operando, como de hecho han seguido operando. Esa mafia no ha sido desmantelada. Te estoy hablando solo del tema de las loterías. Vámonos con las bancas de loterías, Gregory. En el país hay 200.000 bancas de lotería. De esas 200.000, 100.000 son ilegales. Esas 100.000 ilegales deben entregar 3.000 pesos todas las semanas a esa estructura. Por ese concepto, ese es otro concepto, esa mafia recibe 42 millones de pesos diarios. ¿De dónde tú crees que sale el dinero para comprar los legisladores, para aprobar todos los préstamos? ¿De dónde sale el dinero para comprar los alcaldes que se han estado comprando? O sea, el Estado y estos gobiernos dirigidos por partidos sin compromiso patriótico ni compromiso nacionalista maneja unos volúmenes de dinero que no están asentados en libros, en ningún lugar. Por eso es que le digo a los dominicanos, donde nos tienen no es donde merecemos estar. Aquí ha habido dinero para que República Dominicana hoy fuera un país desarrollado. Aquí se han manejado recursos tan suficientes
que le da la razón a doña Liselot Martínez de Barrio, cuando decía que se han robado la República Dominicana varias veces. ¿Tú recuerdas? Aquí se ha robado con qué construir otra República Dominicana. Ella no estaba equivocada. Ella estaba en lo cierto, doña Liselot Martínez de Barrio. Aquí se ha robado con qué construir otra República Dominicana y con qué hoy poder decir que no tenemos un índice de pobreza superior al que tenemos. Hoy pudiéramos estar en otros niveles, pudiéramos estar como los países nórdicos, como Singapur, como Taiwán, como Israel. Si esto que se pretendió hacer y que se vendió en campaña por parte del PRM realmente se hubiera hecho, y si la justicia no estuviera siendo instrumentalizada como una herramienta de posicionamiento político, que es lo que está haciendo el PRM, lamentablemente, con estos casos. Bien, a partir de esta situación, ¿piensas que los casos, y retrocedo un poco para que hagas el análisis, los casos que se iniciaron hace ya alrededor de 2 años, de los cuales no hay sentencia, no hay sentencias no solamente, sino que no hay ninguno con pruebas suficientes hasta ahora para que vaya a juicio de fondo? ¿Por qué esas pruebas no se han conseguido a tu modo de ver? Mira, el PRM dijo muchas cosas en la campaña. El PRM dijo, Gregory, algo que nosotros también decíamos, que Punta Catalina estaba sobrevaluada con 800 millones de dólares. Nosotros decíamos y reiteramos que la sobrevaluación era por 1.000 millones de dólares. El PRM lo dijo en campaña. El PRM ganó las elecciones. ¿Dónde está el expediente de Punta Catalina con esos soportes de esos? Bueno, el ministro de Energía indicó que ya hay una auditoría hecha. ¿Dónde está el expediente? Porque ya le quedan meses en el gobierno. Se van a ir del gobierno, afortunadamente, y no podrán, lamentablemente, presentar un expediente para recuperar ese sobreprecio de Punta Catalina. ¿A qué me refiero con esto? Que teniendo los insumos, porque tienen el poder, tienen los medios para hacer todas las investigaciones de rigor, para poder soportar los expedientes, de manera que no se caigan en los tribunales, porque usted me puede venir con la excusa, ahora no, hemos sometido a la gente se ha sometido, es la justicia que no ha respondido en la dirección que esperábamos en los tribunales, no, es que presentaron expedientes débiles. Te pongo el ejemplo de Jean Alain Rodríguez. Ese caso por el que sometieron a Jean Alain Rodríguez, la nueva cárcel de la Victoria, Gregory, ese caso no era el caso por el cual había que someter a Jean Alain Rodríguez en primer plano. No, hay otro caso mucho mayor que ese por el cual debió ser sometido a Jean Alain Rodríguez. ¿Sabe cuál? Por haber excluido a Punta Catalina del expediente original de los sobornos de Odebrecht. En la página 14, numeral 17, del primer expediente que se sometió sobre los sobornos de Odebrecht, estaba incluida Punta Catalina. Jean Alain retiró ese expediente y reintrodujo otro. En el nuevo que introdujo, no aparecía en la página 14 el numeral 17, que decía que también Punta Catalina fue entregada sobre la base de los sobornos. ¿Por qué Jean Alain Rodríguez borró eso? Eso va a ser cómplice de todo ese proceso. Sin embargo, ese no fue el expediente que le presentaron. Presentaron un expediente que involucra, dicho sea de paso, a Lisandro Macarrulla, y con eso ya se complicó todo. Ese aspecto que mencionas, ¿qué evidencia hay de esa exclusión? Porque se ha mencionado que verdaderamente se pudo o se excluyó dentro del expediente de Odebrecht Punta Catalina. El expediente está, Gregory, es público, yo lo tengo, es un librasco Sin embargo, lo que se procesó para ir a justicia no fue nada de eso, sino la nueva cárcel de la Victoria, porque ahí hay una tela de araña político-empresarial que complicaba mucho más la cosa. Hacíamos el show, hacíamos el teatro, pero por la implicación de las personas involucradas, como Lisandro Macarrulla y otras familias notables de este país, el presidente y el PRM sabía que eso no iba a prosperar por los involucrados, en lugar de irse por el otro lado, que era el caso de Brecht, que era mucho más evidente y sustentable en los tribunales. Prefirieron el camino de el que se desmonte fácilmente el expediente en los tribunales. Y ¿te puedo confesar algo? De todos los que están implicados ahora, el único que creo que se le va a ser difícil desmontar el expediente que le han presentado será el caso de Donald Guerrero. Será el caso de Donald Guerrero, te lo puedo asegurar. ¿Por el pago de las expropiaciones? Claro que sí, y por la mafia en coordinación con Mimilo Jiménez, ¿no? Porque eso es muy evidente, porque es una ramificación muy grande.
Te estoy hablando de inspectores en todo el país cobrando ese dinero. Ah, no por las expropiaciones. No, porque te voy a confesar algo más, Gregory. Las expropiaciones El pago de las expropiaciones. vinieron por un proceso que los abogados ya tienen la manera de desmontar, porque tienen documentación emanada, y lamento que sea así, porque yo no tengo que meterme en eso, yo te reitero lo que te dije al principio, dejar a los muertos que entierren a sus muertos, pero yo no puedo venirle a pintar pajaritos al pueblo dominicano, cuando lo que hay de fondo en esto es una táctica de distracción por parte de Luis Abinader y del PRM para que la gente se olvide del alto costo de la vida, de la delincuencia, del incremento en los combustibles, del incremento en la tarifa eléctrica, para que se olvide de 800 millones de dólares que tienen en el Congreso ahora para aprobárselo de nuevos préstamos. Está ahí. Para que se olvide del pacto de agua que se iba a firmar en esta semana para privatizar el agua, para que se olvide de los fideicomisos que él acaba de publicar como ley, ¿no? De manera que hay un montón de elementos, Gregory, por lo cual era necesario introducir un ruido grande de gran distracción. Eso es viejo. Hubo dos pensadores de la sociología de la comunicación, de nombre Festinger y McAfee, que ellos trabajaron en esa teoría, la teoría de la distracción. Y Noam Chomsky luego la amplifica en este tiempo. Y Noam Chomsky habla, bueno, una de estas tácticas es crea un problema y a ese problema búscale tú mismo la solución. Es lo que está haciendo este gobierno. Y así logro distraer la atención del tema nodal que me está importando, que me interesa a mí, para entonces fijarme en el tema que la élite me está imponiendo como su interés. En ese aspecto, no era usual antes de este gobierno, que tiene 2 años y meses, que se llevaran a la justicia expedientes de corrupción de autoridades pasadas, y mucho menos tan sonoras estas muestras en este gobierno, que hemos visto que no se ha limitado a funcionarios de mediana categoría, sino ministros y las personas demás hasta candidato presidencial. Entonces, eso no indica que hay, o indica que hay una intención, Carlos, de perseguir la corrupción, porque se ha hecho ahora. Antes escasamente se hacía, cuando se hacía. Sí, hay cosas que antes eran escasas hacerse y que ahora se están haciendo de manera mucho más abundante. Ajá, por ejemplo, como el caso de llevar a intentar judicializar actos por presunta corrupción. Sí, pero también era poco usual en los últimos 12 años, por lo menos, el incremento de la tarifa eléctrica. Aquí desde el año 2011 no se le subía un peso a la tarifa eléctrica y Luis Abinader le subió 25 millones de dólares mensual a la tarifa eléctrica. Aquí había cosas que no eran usual. Después del descrédito de la privatización que hizo Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo en el gobierno, no, después de ese descrédito no se había conocido una ola de privatización nueva. Luis Abinader ha empezado una nueva ola de privatización, enajenando el patrimonio de los dominicanos. O sea, que no solo esa parte nueva. Y ya Balaguer dio ejemplo de llevar hasta un presidente a la cárcel, ¿no? Funcionarios del primer gobierno de Leonel Fernández fueron a la cárcel también. O sea, esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la instrumentalización de la justicia como elemento de proyección y relanzamiento de un proyecto político ya fracasado. El proyecto PRM es un proyecto político ya fracasado. Y no lo digo yo, Gregory. Lo dicen esas personas a las que estamos saludando en la calle. Nosotros estamos en lo que definimos como la ruta patriótica, que es ir en una jornada de afiliación saludando gente. Y en un fin de semana cualquiera puedo saludarte 8.600 personas, como lo hicimos en San Juan hace una semana. O ir en mediodía, o un día completo a la Romana y saludarte 3.000 personas. ¿Y qué queda de eso, Carlos? ¿Qué queda? De eso queda una expresión de alguien que fue y saludó al ciudadano humilde en su casa y le dijo, todavía hay esperanza. Yo soy Carlos Peña y soy su próximo presidente. De eso queda ese mensaje. De eso queda una alternativa que hoy es la cuarta fuerza política en República Dominicana, pero que está yendo a decírselo a la gente a su propia casa. Esa parte la has mencionado en distintas ocasiones públicamente,
cuarta fuerza política. Las evidencias, y vuelvo a las evidencias, en este caso no judiciales, sino cuantitativas, por medio de un padrón, por medio de alguna afiliación en el equipo de trabajo de ustedes de generación de servidores, donde están contabilizados o cómo los miembros de generación de servidores para autosituarlos, como lo indicas tú, en cuarta fuerza política en República Dominicana. Sí, bueno, somos la cuarta porque no hemos logrado desplazar todavía a la tercera. Muy ¿no? bien, pero háblame de la cuarta. Vamos rumbo Ya, hacia ahí, ¿no? Con la ya. ayuda de Dios. Ahora, nosotros tenemos números internos que manejamos, que no te los voy a traer. ¿Por qué no te lo voy a entregar, Gregory? Porque están tan desacreditadas las encuestas. ¿Dónde es más fuerte generación de servidores? La candidatura de Carlos Peña, ¿dónde es más conocida? Tenemos fortaleza en el sur y el este. El este y el sur, gracias a Dios, agradezco a Dios por habernos asumido. ¿Y por qué esas dos zonas? Bueno, el sur es mi área natural, de ahí vengo, ahí nací, ahí están la mayor cantidad de mis familiares, de mis ancestros. Y el este... No hay tanta gente en el sur. Y el este... No hay tanta gente en el sur, Carlos. Sí, pero no hablamos de gente, hablamos de región, de la región, muy bien. la zona más donde mayor nivel de aceptación estamos teniendo. Y el este, bueno, lo estoy revelando cosas de manejo interno, pero bueno, me preguntaste y me mereces mucho respeto para preguntar. De los partidos normales uno conoce muchas cosas. Generación de servidores, bueno, que se nos abra. El este es la zona más creyente del país. Desde el peaje de las Américas hasta la isla Saona es donde está el mayor, o más bien las provincias con mayor porcentaje de personas creyentes en la fe judeocristiana. Entiéndase, protestantes y también católicos. En términos porcentuales, hay provincias como la Romana, que el 61% de su población es protestante. Y tú que eres candidato presidencial protestante, yo soy católico. ¿Y por qué me va a gustar o por qué te voy a facilitar darte mi voto si el candidato del partido A es un fiel católico que va a la Basílica de Higüey, que va al Santo Cerro? Entonces, ¿por qué no le doy mi voto a él? ¿Y por qué a ti? Es una gran pregunta, Gregory. Tú eres un periodista muy acucioso. Yo te felicito y me honra tu amistad. Gracias. Es una pregunta que esperaba que alguien me la formulara en una entrevista y eres el primero en formulármela. Si eres católico, yo soy tu candidato presidencial. Porque contrario a Luis Abinader, no voy a ponerte de relajo dando vueltas con el Código Penal para mantener el aborto penalizado como debe estar. Luis Abinader, con todo el poder para hacerlo, lo tiene dando vueltas, entreteniendo a los católicos y a los evangélicos en el Congreso. Si eres católico, yo soy tu candidato presidencial, porque estas manos redactaron el artículo constitucional que prohíbe el aborto en República Dominicana y que prohíbe el matrimonio del mismo sexo en República Dominicana. Contrario a lo que Luis Abinader apoya, que apoya las tres causales, que es el aborto, el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo, como partidos progresistas, apoyan el aborto, así en esa denominación eufemística que son las tres causales. Pero está detenido años el Código Procesal, el Código Penal, precisamente para no darle salida con la inclusión de las tres causales. Entonces, en la práctica, no hay una decisión de los partidos mayoritarios, como indicas, para aceptar ese código con esa situación jurídica, legal. Es todo lo contrario, Gregory. No ha salido el Código Penal porque quienes tienen el poder de aprobarlo en el Congreso de la República no quieren que salga como existe en el día de hoy con relación al tema del aborto. ¿Cómo está en el día de hoy con relación al tema del aborto? Penalizado. Sí, desde Lo luego, que pedimos es que se quede así, como ordena la Constitución. Pero como Abinader, la Fuerza del Pueblo y el PLD se comprometió con ese colectivo feminista, con el colectivo abortista y con el colectivo que promueve la ideología de género por demás, no han querido sacar el Código Penal sin que se incluyan las tres causales. Están buscando el bajadero, y un bajadero irresponsable ha sido el aprobar una ley al margen del Código Penal que será inconstitucional, porque el tema del aborto no es un tema de un código ni de una ley, es un tema de la Constitución, ¿no? Entonces, nosotros, para los católicos, somos el candidato ideal, un candidato que no va a permitir la promoción del vudú y del gagá,
como lo está haciendo el PRM y Luis Abinader ahora, a través del Ministerio de Cultura, que está financiando actividades para promover el gagá y promover el vudú en República Dominicana. Si eres católico, yo soy tu candidato presidencial ideal, porque no voy a permitir lo que quería Luis Abinader con la ley de trata de personas, que entren inmigrantes ilegales a nuestro país y que no tengamos nosotros el derecho a deportarlo. De manera que para la comunidad protestante y para la comunidad católica, que coincidimos en la mayoría de los temas, el candidato ideal para proteger la República Dominicana, proteger nuestros valores judeocristianos, es Carlos Peña, y es el Partido Generación de Servidores, el único partido confeso, pro vida, en sus estatutos, en sus reglamentos, en nuestra declaración de principio está la defensa a la vida desde la concepción y hasta que ésta termina de manera natural, y la oposición radical al matrimonio entre personas de un mismo sexo. Ningún otro partido del sistema tiene eso en sus propios estatutos. Ya, y lo del matrimonio y las relaciones igualitarias están en agenda. Están en agenda. Bueno, de hecho, uno de los temas que estos partidos progres han incluido es lo que tiene que ver con la orientación de género, ¿no? Y fue una de las razones por las que se objetó el Código Penal y todavía sigue dando vuelta ahí. Todo esto es parte de un paquete, Gregory, que no lo ha implementado el PRM en su gobierno, ni lo implementó Danilo Medina en el suyo, ni Leonel Fernández en el suyo, porque se ha encontrado con una realidad numérica, cuantitativa y cualitativa ante el pueblo dominicano, que de manera mayoritaria se opone a toda esa agenda. Nosotros haremos que el pueblo no tenga miedo ni aprensiones con eso. Que sepan que un gobierno de Carlos Peña y de Generación de Servidores haremos una auditoría de todas las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y cualquier otro acto público donde se contemple el tema ideología de género, y lo cambiaremos por perspectiva de familia. Nosotros creemos en la familia, creemos en política de familia, no en política de género. Carlos, cuando se avecine en el tiempo el momento de las elecciones generales, vamos a cruzar las municipales para, en tu calidad de candidato presidencial, me refieras tu opinión a cómo van a resolver una situación. Cuando se avecine esa fecha de elecciones generales presidenciales, yo como ciudadano voy a estar recibiendo información información publicitaria de promoción por todas las vías, televisión, radio, redes sociales, vallas, todos los métodos de comunicación y de promoción. Entonces, quizás yo no mire tanta promoción del mensaje de generación de servidores, y es necesario para concientizar a una persona y venderle un producto electoral. ¿Cómo van a lidiar ustedes que no tienen tantos recursos y el ejercicio político es bastante caro? ¿Cómo van ustedes a manejar eso? Si se puede hablar aquí en público. Claro, Gregory. Mira, no tendremos probablemente los 2.000 millones de pesos que un candidato del Cibao invirtió para ser el candidato de un partido. No tendremos los 25 millones de dólares que un grupo empresarial acabó de entregarle a otro candidato para llenar el país de valla. No tendremos los 26.800 millones de dólares que Luis Abinader ha cogido prestado, ni los 400 millones de pesos que Ángel Locual le entregó a él para la campaña pasada, a pesar de Ángel Locual estar hoy metido en un expediente de supuesta corrupción, que debe explicar el presidente todo eso. No contaremos con esos recursos probablemente, Gregory, pero contaremos con el trabajo de la gente de manera personalizada. Contaremos con todo ese ciudadano que tiene una cuenta de WhatsApp. Contaremos con el que tiene una cuenta en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Telegram, en Snapchat, en Facebook. Contaremos con la gente que nos quiera donar su techo para clavarle, poner en su techo una valla nuestra publicitaria, ¿no? Pero sobre todo, queremos contar con el oído de la gente. Queremos que la gente nos escuche a nosotros y escuche a Abel Martínez explicando por qué aprobó la ley 169-14 con la que legalizó a más de 400.000 haitianos para que estén ahora supuestamente legales en el territorio dominicano. Queremos que escuchen a Leonel Fernández para que él explique lo de los tucanos, lo de la Sunlan, que explique lo de la regalo de Sanssouci. Queremos que escuchen a Luis Abinader explicando qué él ha hecho con los 26.800 millones de dólares que ha cogido prestado
en este país. Dinero con el cual se construye otra provincia como La Vega completa en otro sitio. Todas las casas de La Vega, tú las quitas de La Vega y las construyes en otro sitio con 26.800 millones de dólares que ha cogido prestado Luis Abinader. Queremos que nos escuchen. Quiero invitar a los dominicanos a que más allá de la publicidad, más allá de las vallas, más allá de los grandes presupuestos publicitarios, ¿no?, que escuchen qué ha hecho cada uno de los que aspiran a dirigir la cosa pública, pero también que escuchen qué van a hacer para resolver el problema energético. Nosotros tenemos un plan energético que va a terminar de manera definitiva con esta crisis de 1.500 millones de dólares al año. ¿Sabías eso, Gregory? El año pasado. Me habías hablado de ese plan que tienen ustedes. El en año algún pasado, momento debes hablar algo sobre eso. De manera mucho más amplia. Pero solo te resumo que el año pasado Luis Abinader entregó 1.500 millones de dólares al cartel de los generadores por concepto de subsidio. Eso no se lo da al sector agropecuario. Consorcio de empresas, Carlos. Sí. ¿No estarías de acuerdo en que las distribuidoras, como propuso Lois Malcún, economista, se privaticen? Porque hay pérdidas permanentes en las distribuidoras. ¿No estarías de acuerdo? Por formación estoy opuesto a todo tipo de privatización. Ya. No estoy de acuerdo con que al pueblo se le quite su patrimonio. Bien. Sí estoy de acuerdo con que los 3 ineptos que administran esas 3 distribuidoras sean sometidos a una auditoría profunda y que digan por qué han aumentado las pérdidas a un 34% Están en altas apenas las 2 pérdidas, años. Verdaderamente. Carlos, agradezco que hayas cubierto el tiempo de esta primera parte de País 2024 hoy día. Bueno, siempre tuyo. Sí, gracias por venir acá. Y gracias. Y a toda tu audiencia decirle que no tienen que volver a recorrer los caminos del ayer, ni los que estaban, ni los que están. Ni reelección, ni regresión. Le tocó el tiempo al futuro de República Dominicana con generación de servidores. Y su candidato presidencial que hoy día estuvo acá, Carlos Peña. En breve retornamos con un invitada en este caso, de una organización diferente a la de Carlos Peña, pero interesante de igual forma. Venimos en breve.